Buenas tardes de nuevo. Cuando este invitado tan especial que tengo a mi lado no está conmigo, yo suelo decir y escribir que en mi modesta opinión es uno de los mayores talentos que ha dado el ajedrez en el mundo durante el siglo XX, mayores talentos naturales. Y por eso es tan interesante hablar con él, por eso y por otras muchas razones que ustedes podrán comprobar ahora mismo. Julio Granda, buenas tardes. ¿Qué tal, Leoncho? Un gusto siempre estar aquí en Chess Base y contigo, ¿no? Especialmente. Gracias. Bueno, y me imagino que para ti venir a una Olimpiada, a pesar de que ya has estado en unas cuantas, supongo que tienen un valor especial, ¿no? Por supuesto, siempre al margen de las circunstancias que, sobre todo en mi país, que a veces hay esa incertidumbre, yo creo que siempre es una emoción especial como ajedrecista poder asistir a esta gran fiesta del ajedrez y representar a tu país básicamente, ¿no? Tú verás aquí a mucha gente a la que ves cada 2 años solamente. Es un incentivo especial, justamente porque encuentras amigos que solo prácticamente los puedes ver en una Olimpiada, ¿no? Y eso le añade algo familiar, ¿no? O sea, yo creo que luego la FIDE, que es del ajedrez, yo creo que se cumple, sobre todo en una Olimpiada. Bueno, en los últimos 20 o 30 años yo he contado tu historia algunas veces, pero por supuesto es mucho mejor que la cuentes tú. Quiero decir, tú cuando demostrabas tener, en tu juventud me refiero, demostrabas tener un talento enorme, venías de vez en cuando a Europa, jugabas torneos, casi siempre dabas algún susto a jugadores de muy alto nivel, pero luego preferías volver a tu huerta y a tus animales en Camaná, allí en el Perú. Explícanos por qué preferías vivir así. Sí, yo creo que el hecho de que aprendí a jugar ajedrez muy pequeño y eso me vio forzado prácticamente, ¿no? Porque claro, hasta cierta edad yo no decidía mi padre básicamente. Entonces sentí que como que me habían arrancado de ese marco idílico, porque nosotros nos criamos en el campo y pese a que teníamos muchas carencias, pero al menos había cantidad de comida. Y para mí era un marco ideal, idílico, si cabe el término. Pero claro, tenía que viajar por el ajedrez, alternar con gente mayor, vivir en las ciudades. Y como que sentía que había perdido algo, ¿no? Entonces de ahí que quise de alguna manera reconstruir mi infancia, me compré un terreno, prácticamente todos los árboles yo los he sembrado, me hice una casa muy rústica, más o menos con el estilo en la que había habitado. Pero luego la vida es tan incierta y se dan circunstancias. Por ejemplo, yo cuando estaba muy joven y en España particularmente daban muchas facilidades para sacar la residencia y obviamente siendo España en ese entonces más que nunca un país tan activo y con grandes torneos de ajedrez, lo más dable era quedarme, ¿no? Pero preferí seguir con mi sueño idílico y volví siempre a Perú. Y luego cuando ya digamos en el otoño de mi carrera decido es justamente en el otoño de mi carrera que decido venir a vivir a España, ¿no? Cuando pasas la barrera de los 40 años podemos decir que es cuando te haces profesional de verdad, ¿no? Aún estoy en el intento, digamos, ¿no? O sea, soy profesional en el sentido de que juego muchos torneos, pero en realidad no me considero un profesional a carta cabal, porque claro, desarrollé ese rechazo al estudio del ajedrez. Pese que ahora con los ordenadores, con las computadoras se puede ganar muchísimo tiempo, pero tengo esa especie de trauma, ¿no? Y me cuesta salir de él. Pero aunque tú no hayas estudiado, digamos, de forma disciplinada, no hayas tenido un entrenamiento sistemático nunca, un ajedrecista de tu nivel suele serlo en cierto modo las 24 horas del día. Quiero decir, mientras tú cultivabas tus árboles frutales o cuidabas de tus animales, ¿estabas pensando en alguna posición o en algún final o totalmente desconectabas por completo del ajedrez? La verdad es que desconectaba completamente el ajedrez. Y sobre todo en el tiempo que estuve retirado. Y de pronto solo tenía ese contacto con el ajedrez cuando repentinamente iba alguien a buscarme, que era muy, muy ocasional. Y ahí, claro, tenía que jugar o algún comentario de ajedrez, pero mientras yo estaba enfrascado en esa vida de campo, prácticamente prevalecía mi afición por los campos. Te cuento, ¿no? Por ejemplo, podía estar todo un día cuidando un solo árbol, ¿no? Y era un cuidado pues exclusivo, ¿no? Te imaginas todo un día y le metí un montón de horas, ¿no? Y estaba feliz ahí, ¿no? Pero claro,
teniendo familia, teniendo esposa, hijos, muy bonito todo, pero hay mayor responsabilidad. O sea, que tú tenías dos fuentes de felicidad entonces, tu vida rural, pero también supongo que en los torneos disfrutabas. No, por supuesto, siempre he tenido mucha pasión por jugar, creo que soy un buen competidor, pero era pues difícil poder sincronizar ambas actividades, porque claro, yo soy peruano y la mayor cantidad de torneos se hacen necesariamente en Europa, entonces era complicado. Además, quiero recordar que más de una vez te causaron muchas molestias en las fronteras, ¿no? Sí, viajar en este mundo cada vez más convulsionado te implica pues correr riesgos, correr una serie de situaciones poco gratas, ¿no? Que realmente afectan tu dignidad como persona, ¿no? Pero por otra parte ya uno se va curtiendo, ¿no? Y entiendes de que ¿qué se va a hacer? Son gajes del oficio. Y bueno, y en estos últimos años, cuando ya pasaste de los 40 años de edad, has conocido la vida, digamos, del trotamundos del tablero. Has conocido la vida de quienes a veces tienen que ganar la partida de hoy para poder comer mañana. ¿Cómo es eso? ¿Qué visión tienes de ese aspecto de la verdad que es duro. Yo creo que de alguna manera me está pasando factura, porque una cosa es jugar así aparte de la diversión implícita que lleva, es un juego el ajedrez al fin y al cabo, la satisfacción también, ¿no? De jugar y tener resultados. Pero claro, sobre todo cuando no se dan los resultados, estás con esa presión de que si no te va bien y tu economía pues realmente se resquebraja, ¿no? Pero a la vez, ¿no? A veces hay crisis que te ayudan a asumir la vida de otra manera, a tener que esforzarte más, ¿no? Porque en realidad para mí el ajedrez fue demasiado fácil, ¿no? Yo no hice nada para ser gran maestro. Hasta cierto punto llegué a un nivel interesante sin hacer nada especialmente, ¿no? Pero claro, ya el ajedrez con esta vorágine informática ha evolucionado demasiado de tal manera que no puedes prescindir, al menos yo ahora me dedico a ver las partidas, ¿no? O sea, no tengo un estudio sistemático, pero sí estoy al tanto de las partidas y sobre todo me voy nutriendo, creo, cuando juego un torneo siempre me gusta ver las partidas y tratar de captar las ideas, de tal manera que cuando yo juego contra determinado rival nunca preparo de una manera concreta, salvo raras ocasiones, y que caiga milagrosamente en eso, ¿no? En ese caso, supongo que a ti lo que yo llamo la revolución Carlsen, a ti te gusta. Quiero decir, Carlsen está demostrando que en lugar de hacer análisis hasta la 25 y meter una novedad teórica en la 26, te puedes salir de la teoría conocida en la 4 o en la 6 o en la 8 y no pasa nada grave. Supongo que tú aplaudirás esa tendencia porque no, te viene muy bien, ¿no? No, y eso es lo bonito del ajedrez, ¿no? De que por más información y análisis y todo, siempre queda un margen para la creatividad, para salirse de los cánones conocidos, ¿no? Porque ¿qué interés tiene jugar una partida que está analizada profundamente por las máquinas para que al final sean unas aburridas tablas, ¿no? Claro. Un perpetuo, lo que sea, ¿no? O sea, no hay emoción. Entonces, yo creo que siempre hay esa posibilidad, ¿no? Y también, ¿no? ¿Por qué no? Sobre todo a mí me gustaría eso, ¿no? Por ejemplo, profundizar en una posición y encontrar una idea muy escondida, ¿no? Y aplicarla. Claro. Aún hay margen para la creatividad. ¿Qué jugadores de la actualidad, en hombres o en mujeres, te parecen especialmente interesantes por alguna razón? La verdad que no estoy muy al tanto de los nuevos valores, pero evidentemente la superélite, digamos, los top 10 merecen un gran respeto, ¿no? Porque no solamente es el nivel que tienen, sino la dedicación exclusiva que tienen y esas ansias de estar ahí, ¿no? Porque ya me dirás, ¿no? Hay mucha gente ganando por entrar en ese grupo privilegiado. Pero cuando tú piensas en lo mucho que trabajan estos para estar entre los 10 mejores del mundo, ¿qué es lo que sientes? ¿Envidia porque son capaces de trabajar tanto o lástima porque no hacen otra cosa más que trabajar? Yo creo que siempre yo he tenido la mentalidad de... No me fijo en eso, ¿no? Desde mi perspectiva, sino honor al mérito, ¿no? Aquel que está ahí, evidentemente es porque se lo ha ganado. Se lo ha ganado, claro. Y merece todo el respeto. Bueno, hablando de ganárselo, en Perú os habéis ganado un respeto, desde luego, hacia la selección nacional, porque en proporción
a lo poco que se ha ayudado al ajedrez en Perú desde el punto de vista institucional o incluso de patrocinadores privados, vuestro equipo es realmente muy fuerte, si guardamos la proporción, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Sí, mucha gente se sorprende, ¿no? Cómo en Perú salen continuamente talentos, sin que haya pues una organización adecuada, sin que haya especialmente... Ahora el Estado está mejorando el deporte, pero aún así estamos en desventaja con los países más desarrollados, ¿no? Y sobre todo la carencia de torneos, ¿no? De tal manera que un talento que quiere desarrollarse, si no tiene una inversión importante para poder viajar, prácticamente está muy limitado, ¿no? Entonces, llama la atención, ¿no? Que no se hace nada especial, sin embargo, usted ese talento, ¿no? Entonces habría que hacer un estudio más profundo para determinar, ¿no? Porque no sé si conoce la anécdota del Inca Atahualpa, ¿no? El Inca Atahualpa... cuando le apresan los españoles. Sí. Cuéntala. Él estaba confinado por los españoles en Perú, en Cajamarca, en el norte. Y claro, quienes lo resguardaban, para no aburrirse, jugaban ajedrez. Y el Inca aprendió mirando, ¿no? Porque claro, estaba en una situación bastante delicada, ¿no? Entonces, en un momento, un español iba a hacer una jugada. Iba a mover un caballo que era mala, ¿no? Y Atahualpa le corrigió, no, el castillo, refiriéndose a la torre. Y con esa jugada ese español ganó, pero claro, el que había perdido quedó tan afectado de que fue uno de los que votaron en su contra, ¿no? Pero claro, me parece que es una anécdota... Para condenarlo a muerte. Sí, una anécdota muy rebuscada, porque parece que lamentablemente el destino de Atahualpa ya estaba decidido, ¿no? Pero es una anécdota interesante, ¿no? Porque... Tengo entendido, o he leído en algún lado, que parte de ese misterio peruano tiene que ver con un colegio que hay en Lima, a donde han ido, por ejemplo, los hermanos Cori, donde se fomenta bastante el ajedrez. Sí, el colegio se llama Saco Oliveros. Hay que reconocer que tiene el ajedrez como una actividad importante. Más que todo se enseña ajedrez, ¿no? Lo cual es muy importante. Y no creo particularmente que, obviamente es un gran aporte importante, pero no creo que por ese colegio el ajedrez peruano tenga tal nivel, ¿no? O sea, es el conjunto de varios detalles, ¿no? Entiendo. Incluso hay jugadores que se forman en la calle, ¿no? O se formaban en la calle, por gente así que había alcanzado un nivel practicando, ¿no? Con libros por aquí, libros por allá. Entonces es sorprendente, ¿no? Habría que hacer un estudio más profundo para ver qué hace que el peruano tenga un especial talento para el ajedrez. Y da gusto, ¿no? Porque aquí en la Olimpiada es la primera vez que presentamos un equipo tan fuerte, ¿no? Al menos en Elo, ¿no? Tres tenemos más de 2.600 y Cristian Cruz, que es un joven gran maestro, está cerca de 2.550 y vamos a ver, ¿no? No hemos empezado tan bien. Hoy tenemos una prueba dura contra Polonia. Felizmente no he perdido, he hecho tablas ahí con un tipo muy duro, con Wojtaszek, sí. ¿no? Sí. No, sobre todo yo estaba muy motivado porque no me siento muy bien actualmente, tengo algunos problemillas, pero él me había derrotado antes, ¿no? Justo todas las partidas que él había jugado habían sido con blancas. Y dije, no puede ser que me gane aquí en la Olimpiada, ¿no? Entonces puse especial interés en que no me derrote, ¿no? Y él en algún momento tenía opciones de buscar un juego muy agudo y puso el freno de mano y se fue por las tablas. Así que, pero claro, era importante no perder, porque es una competencia por equipos y tienes que ver también por el equipo, ¿no? Ahora vamos a ver tu partida con Wojtaszek, pero antes dime una cosa, que yo sepa, tú vives en Salamanca razonablemente feliz con tu familia, pero ¿cuáles son tus perspectivas de futuro? Quiero decir, porque por cuestiones, digamos, biológicas, como jugador, salvo que quieras igualar a Korchnoi o algo así, me imagino que no puedes perpetuarte. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? Por ejemplo, muchos de tus admiradores pensarán, hombre, me encantaría tener a Julio como entrenador, por ejemplo, ¿no? Estoy en ese proceso porque en realidad me está costando bastante asimilar el hecho de que, sobre todo, ya soy un veterano jugador, que vengo de una época en que se nos trataba mejor a los ajedrecistas. Entonces ha habido un declive continuo en cuanto a las condiciones, los premios se han quedado prácticamente estancados, y ves pues de que tus ingresos no son suficientes como para tener un nivel de vida medio, ¿no? Entonces, pero por otra parte ves que el ajedrez se está expandiendo, hay más interés, hay mucha gente que está dispuesta a pagarte porque lo entrenes, así que casi no me queda. Yo obviamente preferiría seguir compitiendo, ¿no? Pero dadas las circunstancias difíciles
con las que pase el ajedrez competitivo casi no me queda alternativa, ¿no? Entonces estoy en ese proceso y espero hacerlo pronto, ¿no? Por la cantidad de horas que yo he pasado junto a Julio Granda, que es uno de los grandes privilegios que tengo como profesional del periodismo del ajedrez, les aseguro que Julio sería también un entrenador magnífico, porque si puede transmitir una parte de su talento a otras personas, seguro que eso tiene que ser magnífico. Bueno, vamos a ver en los momentos más interesantes que a ti te parezcan de tu partida de hoy con Wojtaszek, que como digo es un rival durísimo. Muéstranos 2 o 3 momentos que te parezcan o bien instructivos, o bien espectaculares, o decisivos en la partida, ¿no? Te dejo los mandos. Si quieres vamos avanzando. Ahí, ¿no? Ya está. Sí. Sí, la verdad que yo no me caracterizo por una preparación concreta, simplemente trato de establecer qué tipo de posiciones puede fallar mi rival. Sé que es un jugador que está muy bien preparado. Y él me jugó relativamente rápido. Yo aquí llevaba bastante tiempo porque... esta maniobra igual requiere una explicación, ¿no? Es porque siempre que los caballos retroceden a casa hay que explicar por qué lo hacen, ¿no? Sí, porque en realidad el problema de la posición negra es mi alfil de blancas, que no tiene por dónde salir, ¿no? Porque evidentemente... Este alfil que estamos marcando en verde es el problema de las negras en esta posición. Es el problema de las negras. Entonces yo no puedo hacer rupturas que me permitan activar ese alfil. ¿Cómo completo mi desarrollo? Y la tensión en el centro favorece a las blancas. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder jugar un E5 porque es obvio que el alfil de C1 va a ir a B2, entonces no va a tener rupturas. Entonces en este momento pienso que lo más, aunque es un poco raro tener que volver el caballo a su posición original, sentí que casi era mi única alternativa en esta posición. Porque eso te permite maniobrar después con B6 y eventualmente... Sí, para jugar B6 y activar mi alfil, ¿no? Y obviamente tratar también de jugar C5 y poder luchar bien en el centro. Entonces... Sus jugadas de él han sido muy naturales, así yo ya llevaba aquí poco tiempo. Un momento aquí, antes de H6. Curiosamente, antes de que él me haga caballo E5, H6 era la principal jugada que yo tenía en mente, ¿no? Sin embargo, no recuerdo porque no me siento con la debida energía, pero pensé aquí creo que más de media hora para jugar H6. Cuando era una jugada que ya la tenía... ¿Por qué? Porque empecé... Sí, porque aquí la jugada que había que considerar era C5, ¿no? Ya. C5, pero claro, luego cae el peón de H7, había cierta compensación y preferí jugar H6, pero claro, sabiendo de que ese tiempo, porque... Hombre, se me ocurre comentar que como tú todavía no tienes las torres conectadas, estás un poco retrasado en el desarrollo, abrir el centro tan rápido quizá no te convenga, ¿no? Sí, hay un concepto de que hacer operaciones en el centro siempre van a favorecer al que está mejor preparado, ¿no? Entonces obviamente, como lo has dicho, C5, a no ser que haya algo táctico, no va a funcionar. Entonces dije, H6, si bien es una aparente pérdida de tiempo, mantiene el centro de momento. Mantengo el centro y luego voy a golpear, ¿no? Y sin entrar en artificios que yo veía que no me favorecían. Entiendo. Ha cambiado él en el centro. Ahora hay una simplificación aquí. Ahora aquí, ¿no? Aquí yo tenía la opción también de capturar. En lugar de tomar en E5, ¿te refieres? Sí, pero claro, me puede tomar jugar... en D5, quieres decir. Sí, pero me puede jugar... ¿Con qué pieza tomas con en peón. Con peón, bien. Pero no me gustaba porque aquí tiene varias alternativas, ¿no? La más sencilla es caballo C6 y creo que va a tener una posición cómoda, ¿no? Sí, y para ti realmente molesta. Sí, y también tenía la alternativa de jugar con F4 y buscar un ataque, ¿no? Claro. Porque yo estaría muy atado. F4, luego pasa la torre... ¿Y luego pasar la torre aquí? No, en vez de caballo C6... entiendo. Con el caballo en E5... Sí, jugar F4. Jugar F4.
luego jugar la torre... Pasarla esta torre a E1. E1, dama B1, para evitar, porque la única reacción de las negras sería jugar mi caballo E4. Entendido. Entonces mi dama tiene que ir a B1 y luego torre F3, incluso un momento G4, y yo veía que no tenía casi reacción. O sea, porque ahora tú has creado un punto de ruptura en G5 al jugar H6, ¿no? Eso, sí, entonces, claro, entonces los ataques ahí, yo no voy a poder activar mis piezas, ¿no? Entonces era muy desagradable. Entonces, no, yo había considerado, obviamente, jugar con caballo por E5, ¿no? Porque tengo una característica que creo que me hace ganar muchas partidas y también perder muchas partidas, ¿no? Porque justo estuve dando una ojeada al tomo 5 de mis geniales predecesores de Kasparov, y Kasparov definió el estilo de Korchnoi como algo así, ¿no? De que él, no creo que me parezca Korchnoi, tal vez algo, pero me gustó ese concepto, ¿no? De que Korchnoi propiciaba ese tipo de posiciones, ¿no? Donde sabía que el otro podía tener alguna debilidad, invitarlo a que se lance, ¿no? Entiendo. Entonces, aquí yo estoy generando una posición ya que no va a ser tabla fácilmente, ¿no? Porque claro, él tiene que tomar necesariamente en E5, caballo por D5, y se ha logrado una estructura distinta, donde aquí las blancas necesariamente tienen que atacar, porque si no van a estar perdidas en un eventual final. La estructura de peones sería peor en un final, ¿no? Sería peor en un final, como tener un peón de menos, ¿no? Entonces necesariamente tienen que atacar. Y claro, yo también tengo recursos defensivos. Entonces, sigamos con la partida. O sea que, un paréntesis, esto que dice Kasparov sobre Korchnoi, que quizás se aplique a ti también, de alguna manera es como aplicar las técnicas del judo. Es decir, aprovechar la fuerza de tu rival en su contra, ¿no? Algo así. Porque me causó gracia que a Korchnoi le llamaban tal pero a la inversa, ¿no? Tal pero a la inversa, ¿no? Está bien eso. Bueno, torre a D1, dama de 7. Ahora dama de 7 es la jugada que él no había considerado. Y que creo que es la clave de mi defensa, porque aquí es evidente, aquí hay que entender bien la posición, porque las blancas van a jugar, obviamente, atacar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis puntos fuertes para la defensa? Obviamente que mi dama participe en la defensa y que luego yo me pueda buscar un contragolpe en la columna D y también aprovechar la debilidad del punto A3 para que pueda activar luego mi caballo en B4 y activarme por la... ¿no? Entonces, o sea, contrajuego en esta a ver si lo hago bien, contrajuego en esta columna y aprovechar esa habilidad para poder activar mi caballo y el alfil de B7 que está escondido por ahora, ¿no? Entonces es muy importante. Y aquí hay un concepto importante, ¿no? De que cuando un bando ataca, obviamente con potencia de ataque, con la dama, y la dama contraria no puede defender, es casi una ventaja decisiva. Claro, eso pasa, por ejemplo, cuando la dama defensora está muy lejos de su rey, está muy lejos del enroque, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces aquí yo tenía... Pero claro, en esta posición parece que mi dama no puede llegar a defender el rey. Porque ¿cómo la llevo? ¿Cómo la llevo ahí a defender el punto G7? Incluso en algún momento puedo jugar un rey H8 y un dama G8 y defiendo esos temas. Entonces, entonces, necesariamente mi dama tiene que ir a F8, a G8. Tiene que estar cerca al rey. Y para eso sirve dama de 7. Dama de 7, sí. Entonces yo ya la había visto, obviamente, teniendo ya esa idea en mente, ¿no? Entonces, y es la clave de la posición, ¿no? Porque de lo contrario, el ataque de él sería demasiado fuerte, ¿no? Entonces, claro, pasar primero a la torre. Y ahora ya la dama se acerca al rey. La dama se acerca al rey. Entonces aquí estamos entrando en una posición aguda, porque en este momento yo tenía poco tiempo y la verdad que no me siento con la debida energía. Aquí podía haber intentado rey H8. Pero rey H8 y aquí la verdad que es una posición muy compleja, ¿no? Porque yo estoy amenazando simplemente dama F8, tocar el punto A3 y él como continúa, ¿no? Porque claro, el natural plan sería jugar F4, pero claro, ahora está tocado, ¿no? Porque ¿cómo juega F4 si mi caballo... El punto de 3... El punto de 3 está tocado, ¿no? Entonces... necesitaría defenderlo. Entonces, claro, una idea sería jugar dama H3... Dama H3, luego
si por ejemplo dama F8, ¿no? Que parece más o menos normal. Entonces puede haber jugadas tipo G4. Ajá. Ya. Pero lo digo por encimita, ¿no? O sea, Sí, como idea. Como idea general, ¿no? Ajá. Entonces preferiste entrar en una variante un poco más concreta. Sí, entonces, pero claro, yo tenía poco tiempo y no me siento tan bien realmente para jugar en una posición tan aguda, ¿no? Comprendo. Entonces, pero de alguna manera te no está invitando a mi rival a que se lance, ¿no? Entonces, por eso jugué dama F8, ¿no? Para ver si él hacía algo que... Y él, digamos, se deja llevar por la tentación, digamos, de la jugada más natural, ¿no? Sí, Que es el jaque. y ahora sí rey H8, ¿no? Ajá. Entonces aquí prácticamente su ataque se ha diluido, ¿no? Bueno, solo que ahora te amenaza mate, pero eso Claro. no tiene importancia. Entonces aquí caballo por F6. Ajá. Y aquí tiene la opción de jugar dama por B7. Ah, ya. Que era la otra opción. Él entró en una que yo la había visto, ¿no? En esa secuencia que fue la partida, ¿no? Secuencia de tabla forzada. Entonces caballo D5. Sí. Estoy amenazando tomar en A3. Claro, y la dama allí ha quedado bastante rara. Y la dama ahí ha quedado bastante rara, ¿no? O sea, digamos que... Muy interesante esta variante, ¿no? Porque de pronto parecía que las blancas están amenazando cosas terribles y ahora de pronto tienen la dama allí en tierra de nadie, ¿no? Sí, porque aquí, por ejemplo, ¿qué juegan, no? ¿Cómo defiende el...? Porque tiene que defender el punto A3, ¿no? Porque Claro. si no voy a comer y... Sí, de pronto las blancas han perdido armonía. Han perdido armonía, sí. Porque la dama... O sea, las casillas blancas en el flanco de dama están débiles, pero no hay... No puede aprovechar. No puede aprovechar de una manera, ¿no? Clara, ¿no? Muy interesante. Entonces él simplemente Ha tomado en F6. tomó en F6 y prácticamente es una secuencia de tablas. No, si yo, por ejemplo, hubiese jugado una partida que no fuera por equipos, yo hubiese jugado rey H8. Ajá. O sea, hubiese evitado esta línea de tablas, ¿no? Comprendido. Sí, pero claro... Bueno, de todas maneras, esta variante es bastante espectacular y muy instructiva, ¿no? Alfil por, peón por, sí, todo es forzado. dama por, aquí hay una serie de cambios, se cambia todo. Sí, ya Y claro, este final con alfil de distinto color no tiene no tiene color. mucha historia. Bueno, echamos un vistazo para terminar a cómo están tus compañeros. No, y a ver de qué tal. paso que me entero cómo van, ¿no? Eso, Porque- que tú eres el capitán además, Claro, ¿no? aparte- Así los controlas por control remoto, Sí, ¿no? sí. Digamos. A ver, esta es la partida de Duda, el joven gran maestro polaco, contra Jorge Cori. Duda tiene las blancas y hay un peón de más para las blancas. ¿Cómo lo ves? Siempre tener algo en contra, por más compensación que haya, es incómodo, ¿no? Ahora yo creo que Jorge es muy tenaz y puede eventualmente sacar tablas, ¿no? Porque aquí o sea, no me ha gustado. A ver, volvamos al antes. ¿Muy atrás? Un poco más sí, aquí más o menos todo esto era forzado. A ver, cuando se cambian damas. Sí. Ajá. Ahí, dama C5. Ya. Toma, C4. Ya. Aquí no me gustó lo que hizo Jorge, ¿no? Torre B8, que no es malo, evidentemente. Yo creo que de pronto era más fácil jugar para las negras jugando torre A5. Torre A5. Aquí. Torre A5 para luego jugar caballo C5. Ah, claro. Claro, y estás presionando más, bloqueando un peón y presionando el otro, ¿no? Sí. Claro. Y siempre vas a tener la torre A3 para evitar que se acerque el rey fácilmente. Tu rey se puede acercar. Por arribita lo vi, ¿no? Pero claro. Claro, la diferencia entre esto que estás diciendo y lo que tenemos ahora en el tablero es que ahora sobre el peón de A2 no hay presión No hay alguna. presión, sí. Claro. No hay presión. Porque siempre hay que ir a apuntar a la debilidad. Entendido. Entonces aquí, por ejemplo, caballo B6 no serviría por torre A7, ¿no? Ajá. Entonces las blancas están buscando cambiar una torre y si cambian una torre, obviamente el rey va a ser más fuerte, el rey blanco va a ser más Claro, fuerte. Entonces yo claro. creo que aquí el final es delicado para las
para las negras, es bien delicado. Bueno, pero yo creo que Jorge ahí tenazmente puede defender, ¿no? Es difícil el final. Vamos a ver cómo está Emilio Córdoba con blancas contra Gajewski. Sí, bueno, aquí perder parece muy difícil. No, hay muy poco material y no hay forma de progresar para ningún bando, ¿no? Entonces, bien. Y por último tenemos a Christian Cruz en el cuarto tablero. Que él tenía una posición aguda. Eso me ha parecido, que tenía una posición muy interesante. Ajá. Juega contra Bartel, Christian Cruz tiene las blancas. Está amenazando mate, un molesto mate. Aquí la primera jugada que se me ocurre es dama F4, ¿no? Para salir del mate y mantener el peoncito de más, pero... porque puedes defender luego el peón de B3 desde F3. Desde F3, pero igual puede... puede amenazar el peón de E4, ¿no? Porque, por ejemplo, dama F4, supongamos, dama por F4, ¿no? Torre por F4, llevar la... torre C1 jaque, Rey H2, torre B1, y ahora torre F3 F3 parece E1. normal, y torre 1. Y ahora parece torre F5 para contraatacar sobre B7. Sí, torre, ¿no? No, acá tampoco sirve, porque estaba viendo torre D3 jaque, pero no, siempre torre B4. No, torre F5, torre por E4, torre B5, pero parece torre 7. Y ahora sacar el rey, sí, digamos centralizar el rey, pero parece muy poco, no hay compensación suficiente. No hay... No, porque puede llevar el rey, negro al otro flanco. No creo que las negras aquí tengan mucho problema. Pero a ver, es la primera jugada que se me ocurre, ¿no? Pero a ver si se puede evitar. Caramba, pues en esta posición concreta antes estaba mejor. Yo creo que aquí ¿qué jugadas van? En la 44. Sí, es obvio que por la presión del tiempo no ha encontrado la mejor alternativa, ¿no? Aquí ya siento que la ventaja se ha diluido mucho. Porque hay un peón de más, pero Sí, y hay una amenaza muy concreta que tienes que parar de alguna forma. Claro, y aparte la otra amenaza es torre C3, ¿no? Exacto, sí, porque a torre F1, torre C3. Sí. Y jugar E5 sería un poco jugar con fuego, ¿no? Porque aparte ese 5 no amenaza E6 de una manera por la habilidad del rey, entonces casi tendría que ser dama F4, ¿no? Bueno, una pena porque yo creo que en algún momento ha tenido una ventaja importante. Parece que vais a sufrir un poco hoy, pero sobre todo la posición de Jorge me preocupa ese final. Sí. Vamos a ver si al final tus muchachos son capaces de aguantar y podéis afrontar la segunda mitad o la fase decisiva de la Olimpiada con posibilidades de ser uno de los 2 o 3 mejores equipos hispanos, de habla hispana clasificados, porque tenéis potencia para ello claramente, ¿no? Sí, yo creo que aún no estamos en nuestro mejor nivel, pero esa es la expectativa, que lleguemos a las últimas rondas ahí enchufados plenamente, ¿no? Y con expectativas de lograr un buen resultado. Y por encima de eso te deseo que sigas siendo razonablemente feliz en Salamanca, porque eso querrá decir que te tendremos muchos años más en España, que nos encantaría. Sí, la verdad que fue un tema complejo porque ya sabes, ¿no? Siempre uno tiene las expectativas de volver a tu país, pero de pronto tus hijos ya no quieren volver para vivir, básicamente. Supongo que siempre les entusiasma ir a Perú de vacaciones, pero para vivir, entonces yo sueño con volver a Perú, ¿no? Entonces es un tema complejo, pero la vida es así, ¿no? Espero que estén de acuerdo conmigo en que no exageraba en lo que les he dicho antes. Julio Granda,
un gran maestro con enorme talento que en los años más lógicos para ser profesional prefirió cuidar sus árboles frutales y ahora, cuando ya es un jugador y un hombre maduro, ya es profesional. Bueno, espero tenerte muchas veces conmigo porque siempre es un placer, y a ustedes hasta dentro de un rato, quizá con alguna entrevista más si podemos, y desde luego con el resumen al final de la ronda. Gracias.